y pecados. Los buscó, les predicó del reino de Dios, los amó, los sanó, los liberó y los envió a que ellos continuaran buscando a los que aún faltan. Ese grupo de personas se llama su iglesia. La Biblia menciona que Jesucristo va a regresar por segunda vez. Los discípulos vieron a Jesús resucitado 40 días, dice la Biblia, y después de 40 días Jesús los llevó a un lugar y dice que les dijo que buscaran. Dijo, ustedes no son los únicos, les dijo. Ustedes son los primeros. Ustedes son los primeros que me conocieron. Ustedes son los primeros que vieron algo. Dijo, pero ustedes no son los únicos. Hay más personas como ustedes alrededor del mundo. Hay gente en México, ¿no? Dijo, vayan. Y esa fue la indicación. Y mientras él le decía, vayan, dice la Biblia que Jesús sus pies empezaron a despegar del piso y comenzó a ascender 1 metro, 2 metros, 3 metros, y cuando ellos dieron cuenta, Jesús estaba elevándose, así tal cual. El libro de los Hechos narra esta historia, y si el libro de los Hechos narra esta historia, significa que lo que vieron, así sucedió. Dice que empezó a elevarse, y lo empezaron a mirar, y ellos pues, no decían nada, dice la Biblia. Nada más de repente dice que una nube ocultó a Jesús, y ya no lo pudieron ellos. Dice que ya no lo pudieron ver. Bienvenida, hermano. Bienvenida. Dice que ya no lo pudieron ver. Pero la Biblia menciona que así como Jesús se fue, ¿cómo se fue? Pues se fue en persona al cielo. Dice, así como se fue, dice, así va a regresar por segunda vez. Y dice que va a regresar, dice él, por su iglesia. Yo quiero que marque, esto es muy importante. O sea, que ustedes no son los únicos por los que Jesús va a venir. Hay más personas regadas en el mundo por las que Jesús viene. Jesús no viene por los presbiterianos, Jesús no viene por los bautistas, Jesús no viene por los católicos, Jesús no viene por los adventistas, por los mormones, Jesús no viene por los espiritistas, Jesús no viene por ningún grupo así. Jesús viene por su, y quiero que marque esto, iglesia. ¿De acuerdo? Él viene por su iglesia. Esto es muy importante. De este texto yo les he predicado algunos mensajes. ¿Quién es Jesús? ¿A qué vino Jesús a la tierra? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Por qué nos ama Dios? El día que perdimos nuestra salud, cuando los demonios entran a las personas, y el mensaje de este día se llama el embajador de Cristo. Hay una razón por la que Jesús escogió a 12 discípulos. Debe existir una razón, hermanos. Una razón por la que eligió a 12. Dice que vivió con ellos. ¿Cuánto tiempo Jesús vivió con esos 12 discípulos? ¿Tienen alguna idea? Eligió 12 y vivió con ellos día y noche, donde dormían, comió con ellos, los discípulos vieron cómo predicaba, vieron cómo le dio vista a los ciegos, cómo resucitó a Lázaro, y vio también cómo lloró Jesús. Vieron ellos cómo se enojó cuando sacó a los cambistas de ahí del atrio, ¿no? Del templo. ¿Cuánto tiempo Jesús vivió con esos 12 discípulos? ¿Tienen alguna idea? ¿Una semana? ¿Un mes? ¿3 meses? ¿Cuánto tiempo Jesús vivió? Antes de que Jesús viviera con esos 12 discípulos, había vivido con sus padres. Dice que había vivido en Galilea. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús con sus padres allí en Galilea? Esta va a ser una muy buena para quienes tienen esa edad y viven con sus padres. Se pueden refugiar en eso que Jesús. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús con sus padres? Bueno, al menos según la historia que sabemos. ¿Cuánto tiempo vivió Jesús con sus padres? Y van a decir, ándale, mamá, mira, ahí dice. ¿Cuánto tiempo? ¿Mande? 6 años Jesús vivió pues como 30 años con sus padres. Es que si tienes 30, pues todavía ahí te puedes refugiar. Pero después de eso dice la Biblia que Jesús fue a que lo bautizaran y comienza un ministerio. Y de lo primero que hizo fue elegir a 12 discípulos para que ellos miraran, lo conocieran, vieran cómo dormía,
vieran cómo comía, vieran cómo ponía las manos sobre los enfermos, vieran sus predicaciones y anduvieran con él. Con él anduvo, con esos discípulos vivió 3 años. Durante 3 años fue una capacitación intensa. Jesús les mostró el amor de Dios en acción. Los discípulos se dieron cuenta que Dios, a quienes se supone no amaba, era a quienes realmente amaba mucho. Normalmente la gente, ¿quién dice que Dios, qué tipo de personas son a las que Dios no ama? Normalmente la gente, ¿qué dice? ¿A quiénes no ama Dios, según la gente? Dice que no ama a las prostitutas. Y al contrario, la Biblia dice que Dios ama a las prostitutas. Es más, en el linaje de David hay una que se llama Rahab. Entonces, normalmente la gente cree que la gente que hace muchas cosas malas es a las que Dios no ama. Y contrario, dice la Biblia que cuando Jesucristo vino, fue precisamente a esos a los que les dijo, Dios a ustedes les ama tanto, les dijo, que por eso yo ando aquí en medio de ustedes. ¿Cuál era la idea de que Jesús sanara a las personas? Debe existir alguna idea. ¿Se ha preguntado usted por qué Jesús me sanó? Yo siempre me pregunté eso. O sea, yo tuve, entre las cosas que he tenido, yo tuve un accidente de frente. Yo no choqué, a mí me chocaron, ¿no? Entonces, a mí me chocó un carro de frente. Entonces, para mí siempre, ¿por qué no me morí? Las estadísticas dicen que puedes sobrevivir a un choque de un lado, de atrás, pero de frente no sobrevives. Entonces, yo con el choque yo me fui, ¿no? Estuve allí y ya después regresé. Pero ¿por qué no morí? Ahora, si tú estabas enferma, ¿por qué no moriste de esa enfermedad? ¿Por qué no moriste durante el COVID? No se preguntaba, ¿por qué no morí durante el COVID? No era porque eres bueno, que tuvieras grandes defensas. Pues murieron muchos que eran atléticos y que no tenían nada, que eran jóvenes. A veces pensaban que solamente la gente mayor iba a morir. Y aquí estás. ¿Sobreviviste? Hermana Juana, ¿por qué no murió durante el COVID? A veces se creía que porque te aislaste. Hubo personas en el monte, hermano. Un pastor, amigo mío, que no vivía en la ciudad, vivía en una comunidad, ni salía. ¿Cómo se enfermó de COVID? Ni idea. Tendría como alrededor de 40 años. Le dio COVID, unos días, murió. Pues así que, ¿me explico? ¿Por qué no moriste durante la pandemia? Debe existir algún plan. ¿Por qué no morí cuando me chocaron de frente, no? Hasta la fecha no sé ni quién me chocó, hermanos, porque dejó ahí la camioneta y se fue. ¿Por qué Jesús permitió que sus discípulos vieran todas esas señales? O sea, ¿por qué Jesús permitió que vieran todo eso? ¿Qué idea tenía Jesús al sanar al ciego? O sea, sanar un ciego de nacimiento. ¿Qué buscaba Jesús al sanar a ese ciego? ¿Qué esperaba que el ciego hiciera? ¿Por qué Jesús sanó al cojo? ¿Por qué lo sanó? ¿Recuerdan a ese hombre incluso paralítico que llevaba tantos años paralítico? Jesús le dijo, pues levántate. ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué lo sanó? ¿Por qué liberó al endemoniado? ¿Recuerdan al endemoniado gadareno? O sea, ¿por qué lo sanó? ¿Cuál es la idea? O lo regresamos a nosotros. ¿Por qué Dios a ti te sanó? ¿Cuál es la idea? ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca, hermana Juanita? ¿Qué busca Gracie de ti? Ponga mucha atención. Trate de poner atención a lo que voy a decirles ahorita. Un hombre camina entre las tumbas, encorvado y en silencio. Una brisa otoñal recorre el frío cementerio. Está más cerca del final que del principio de la vida. Vive sus últimos años, los de la vejez, los de la experiencia. Se le nota cansado, pero hace un esfuerzo por caminar. Detrás de él, los que parecen ser sus familiares lo observan con profundo respeto. El caballero se inclina sobre una de las tumbas. La lápida lleva el nombre de un teniente del ejército estadounidense. No es de cualquier teniente. Para el viejo hombre,
pertenece a quien le devolvió la vida. Fue quien cruzó el mapa en plena guerra para devolverle su libertad. Hace muchos años, el gobierno estadounidense había revisado los archivos para descubrir que una madre había perdido 4 hijos en el frente de batalla y no era justo que perdiera a su 5.º muchacho en el ejército. Había que indemnizar a la madre de algún modo. Y lo mejor era buscar al 5.º hijo en medio de la batalla, darle de baja y enviarlo de regreso a casa. Que viviera los últimos años junto a una madre que lo perdió casi todo. Durante el rescate, el mismísimo teniente no puede creer que todo un pelotón se sacrificara para rescatar un solo soldado, pero le costó su propia vida y sus mejores hombres. Y antes de morir, el teniente mira al soldado a los ojos y le dedica sus últimas palabras. Espero que te merezcas este sacrificio. Por lo menos vive una vida digna que valga la pena. Y el teniente murió. Ahora, el soldado es viejo y observa una lápida. La guerra terminó hace muchos años, pero él quiere saber si saldó su deuda con el teniente. Contempla su tumba y le hace una pregunta a su anciana esposa que está a unos pocos pasos detrás de él. Le dice, necesito que me digas si fui un buen hombre, dice. Dime si viví una vida buena. Dime si fui digno de tanto sacrificio. Insiste entre lágrimas mientras se funden en un abrazo con la mujer de su vida. La escena que les acabo de leer es una de las escenas mejor logradas del filme Rescatando al Soldado Ryan, interpretada por Tom Hanks. Una película muy larga, pero esperar ver la película hasta poder ver este final es conmovedor. Todo hombre que ama a Cristo siente que tiene una deuda eterna con la cruz. No sé tú, pero yo siento que tengo una deuda eterna con la cruz. Yo sé que yo recibí de gracia el perdón. Yo sé que no pude comprar mi salvación. Y yo sé que Cristo perdonó todos mis pecados. Pero dentro de mí, yo siento que tengo una deuda eterna con Jesús. No por pagarle lo que Él hizo por mí, pero me siento en deuda. Yo volteo a mirar mi vida y puedo ver de dónde Él me sacó. Y la verdad me siento comprometido con Cristo, ¿no? Todo un pelotón murió rescatando a un solo soldado. Y Ryan no podía permitirse el lujo de pasar la vida jugando al baloncesto o pescando junto al río, porque todo un pelotón murió para darle vida a él. Y debía hacer algo importante, algo que valiera semejante esfuerzo. Nunca inventó nada, ni ganó el Premio Nobel de la Paz, pero le bastaba con saber si al menos había logrado ser un buen hombre. Eso que les acabo de leer es de un libro que escribió Dante Gebel. Cuando yo leí esta historia, es una historia que a todos nosotros nos debe de recordar y de dar valor al sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Yo quiero que tenga esta idea. A veces nosotros pensamos que Jesús murió por un montón de personas. No, Jesús murió por usted, hermana. Por usted. Especialmente por usted. Jesús murió por ti. Especialmente por ti, hermano. Puede olvidarse de todos los demás, hermana Juanita. Jesús murió por usted. Cuando yo vi esta película y pude ver la última escena, pues yo lloré mucho y me sentí identificado. Y por eso una de las cosas que usted va a ver que sale siempre de mi boca es Jesús. Usted en mis conversaciones va a ver que hablo de Jesús. Usted en mi trato se va a dar cuenta que es Jesús. Usted ve entre las redes sociales y no hay otra cosa más que Jesús. No puedo hablar de otra cosa. He intentado hablar de otra cosa. Sí lo he intentado. No puedo. O sea, no puedo callar después de que un hombre me salvó.
Y no me salvó para yo entretenerme jugando videojuegos. O sea, me salvó para que cada minuto de mi vida yo pueda hablarle de Cristo a la mayor cantidad de gente posible. Cuando yo choqué, dije, ¿por qué no morí? ¿Por qué no morí? Porque aún falta más gente que conozca de Jesús. ¿Qué idea tenía Jesús al sanar al ciego? ¿Qué idea tenía Jesús al sanar al cojo? ¿Qué idea tenía Jesús al liberar al endemoniado gadareno? ¿Recuerdan esa historia? Con toda seguridad, Jesús tenía una intención. Con toda seguridad, Jesús tenía una intención. Con toda seguridad. O sea, generar algo en nosotros y que nosotros sigamos buscando a su iglesia. Porque no eres la única, Juanita, de tu colonia. Y no eres la única de tu familia. No somos los únicos. Hay más todavía. Si Dios hizo algo por ti y te mantiene como inquieto que por qué sigo con vida, no es para que hagas tanto dinero o para que viajes tanto. No. Es más grande el propósito que Dios tiene para ti. Puedes hacer las dos cosas que te acabo de mencionar, pero es más grande el propósito que Dios tiene para ti. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Dice la Biblia que Jesús navegó en una barca. Dice que se subieron a una barca y llegaron al otro lado, dice, del mar, de los Gadarenos. Y cuando llegó la barca allí, dice la Biblia que Jesús se bajó, solamente se bajó, hermanos. No recorrió kilómetros, solamente se bajó, dice, y cuando se bajó, algo sucedió. Dice, y cuando salió él de la barca, enseguida, dice, vino a su encuentro de los sepulcros. Estamos hablando entonces que cerca de ahí, de la orilla de la barca, ¿había qué? Un cementerio. Allí había un cementerio. Dice, un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. ¿Dónde vivía este hombre? Allí en el cementerio. Ahí estaba este hombre en el cementerio. Dice que tenía espíritus inmundos, dice la Biblia. Porque muchas veces, dice, había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas, dice, pedazos. Estamos hablando de que esos demonios que estaban dentro de la persona le hacían tener tanta fuerza. Ningún hombre podía sostenerle, ningún hombre podía atarle. Por supuesto que ya lo habían intentado. Tal vez lo habían intentado agarrar y meterlo en algún lugar. ¿Qué hacía este? Se escapaba. ¿Y a dónde iba? A los sepulcros. Dice que ahí vivía en los sepulcros. Tal vez este hombre, tal vez tuvo una familia en algún día, tal vez. Tal vez estudió, tal vez tuvo una profesión, tal vez tuvo niños o niñas, tal vez tuvo una esposa, tal vez tuvo una empresa, quién sabe. Pero este hombre con toda seguridad debe tener una historia. Porque a veces nosotros vemos en la calle a una persona como loquito, o han visto uno que se pone aquí a bailar, y nosotros pasamos tal vez desapercibidos, pero si nos detuviéramos tantito y miráramos a él, a lo mejor, y tuvo una historia antes de estar como loquito bailando en la esquina, o la persona que está ahí en el centro de Tampico, que pasea con mucha ropa sucia, y si nos detenemos, no creo que haya vivido siempre así, no nació así, ¿o sí? No. Tienen una historia. Hay una historia. Dice la Biblia, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. ¿Por qué vivía en los sepulcros? Porque nadie le podía dominar. Era como el loquito de ahí, de esa región de Gadara. ¿Pueden imaginarse el miedo que tenían cuando alguien moría y tenían que ir a sepultarlo allí? ¿A quién se iban a encontrar allí? Al loquito. Y capaz que los agarraba a pedradas, ¿verdad? No he conocido ningún loquito de Empla, entonces había un loquito que nos agarraba a pedradas.
y lo encerraban en una casa, en una casa. Dice, y siempre, escuche, y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes, gritándonos. Entonces, ¿cómo lo definiríamos nosotros a este hombre? Como un loco, ¿no? Puede imaginarse entonces todo el cabello, pues los judíos tenían barba, pueden ver la barba, pueden ver todo el pelo. Pregunto, ¿tenía ropa? ¿Este hombre traía ropa? ¿Qué dice? ¿Qué creen ustedes? ¿Traía o no traía? Andaba dando voces en los sepulcros, gritando. No traía ropa. El loquito que yo conocía no traía ropa, se quitaba la ropa. Así, desnudo, gritando. Y dice la Biblia que se hería con piedras, dice, se pegaba. Y gritaba ahí en los sepulcros y ahí vivía. Tal vez la gente le echaba comida y yo le dejaba comida y comía. Pero con toda seguridad este hombre un día tuvo una historia. No nació así. Tuvo tal vez unos hermanos. Comió en algún momento de niño en una mesa. Tal vez algún día alguien lo abrazó. Pero ahora vive así. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, me encanta esta historia. Dice, corrió, dice. Dice, cuando vio a Jesús de lejos, pueden ver cómo Jesús llega con la barca, se baja de la barca y viene de los sepulcros ese muchacho. O sea, todo sucio, todo ensangrentado, o sangre, ¿cómo se dice? Seca, tal vez, ¿no? La barba, babeando y gritando. Cuando vio pues a Jesús de lejos, dice, corrió y se arrodilló a él, dice. Y clamando a gran voz, cuando dice clamando a gran voz, es gritando. Dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Las voces comenzaron a salir de él. Te conjuro por Dios que no me atormentes. Empezaron a hablar. Se dan cuenta que no era el muchacho. Alguien hablaba. Alguien usaba su cuerpo. Alguien estaba usando su cuerpo para vivir ahí dentro de él. Y hay una voz que sale de él que no era la voz del muchacho. Porque le decía, Jesús miraba al muchacho y le decía a lo que estaba dentro de ese muchacho, le decía, sal de este hombre, le decía Jesús. Le hablaba a lo que estaba dentro del muchacho, sal de este hombre, le decía, sal de este hombre. ¿Cómo te llamas? Le dijo Jesús. Le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. No tenía un demonio, no tenía dos, no tenía tres, tenía muchos hermanos. Tenía muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera, escuche, de aquella región. Por eso es que cuando tú llegas a veces a ciertos lugares, tú dices, aquí está pesado. Así decíamos. Eso es real. ¿Han llegado a lugares así? Sí. Dices, aquí está pesado. O llegas a tu lugar y si sientes el escalofrío mal. Eso es real. Estos demonios vivían en una región. Ahí estaban. Estaban allí cerca del monte, un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Le dijo, salgan. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron a los cerdos, los cuales eran, escuche, como 2,000 cerdos. A la pizzería se les fue el negocio. O sea, salieron a pasear sus 2,000 cerdos. Y ese día se les fue el negocio que acababan de empezar hace un mes, yo creo, ¿verdad? Invirtieron su dinero en cerdos. Y dice, y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Pueden imaginarse a los que estaban paseando los cerdos, a todos los cerditos, así como locos, echándose al acantilado, todos los cerditos, 2,000 cerditos se fueron al acantilado y todos ahí espantados.
Y los que apacentaban los cerdos, dice, huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos. Fueron de chismosos. Siempre hay chismosos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Todos los chismosos, dice, que vinieron ahora. Pueden imaginarse, salieron, contaron todo lo que ellos habían visto. Dijeron, hombre, hay un hombre que le dijo, ¿se acuerdan al loquito que estaba allí en los sepulcros? El que vivía así, le dijo algo, salió algo de ese loquito y todos se metieron a los cerdos que nosotros apacentábamos y los cerdos, y empezaron, y todos los chismosos empezaron a venir. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión. Dice que estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Ahora estaba allí. Y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Jesús nada más había bajado allí. Ni siquiera había avanzado más kilómetros. Entonces la Biblia menciona que Jesús, al mirar la negativa de todas las personas de ahí de Gadara, él no se quedó. Él se dio la vuelta, se subió a la barca y se sentó y van a remar para irse. Y al entrar en la barca, el que había estado endemoniado se paró y se vino a donde estaba Jesús. Y dice la Biblia, y le rogaba que le dejase estar con él. Déjame ir contigo, Jesús. Déjame ir contigo. ¿Por qué un hombre o por qué una mujer es capaz de querer ir con Jesús, de estar con Jesús? ¿Por qué creen ustedes que este hombre quería ir con Jesús, estar con Jesús? ¿Qué le brotaba a él? Yo solamente encuentro una palabra, que es la misma palabra mía, por la cual yo estoy aquí. Agradecimiento. Por haberle devuelto la vida. Agradecimiento. Si tú logras encontrar agradecimiento por lo que Jesús ha hecho por ti, no vas a volver a perder el tiempo nunca más. Nunca más. Y dice que le rogaba. Le rogaba. Dijo, déjame ir contigo, Jesús. Te voy a cargar la Biblia. Te voy a cargar el capote yo voy a estar contigo, contigo, déjame ir contigo. ¿Se acuerdan? Ya Jesús te había tenido 12 discípulos. ¿Se acuerdan? Mas Jesús no se lo permitió, hermanos. Esto es increíble. Jesús no se lo permitió. Jesús lo miró y lo miró cómo le rogaba, y Jesús le dijo no. No le permitió que lo acompañara en esa barca para el otro lado. Esa región, era una región de Gadara donde Jesús ya no volvió a ir nunca a esa región. Todas las personas que se enteraron de la situación habían venido y ¿qué le dijeron a Jesús? Que se fuera. Jesús en esa región no era bienvenido. ¿Pero quién sí era bienvenido? El que había estado loco. Porque ahí era su tierra, con toda seguridad estaba su familia y con toda seguridad estaban todos los que lo conocían. Jesús, me gusta pensar que miró a los ojos a este hombre, tal vez estaba arrodillado y tal vez con lágrimas en sus ojos de agradecimiento, porque le había devuelto la vida. Ahora él tenía una historia que iba a empezar a vivir. Jesús le mira a los ojos al que antes había tenido demonios y le dice, no, le dice, tu lugar, le dice, no está aquí conmigo. Le dijo, vete a tu casa, le dijo. Le dijo, vete
a tu casa. Dije, y vete a los tuyos, le dice. Y te voy a encargar algo. Dijo, cuéntales. Así le dijo. Cuéntales, así le dijo, cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Solamente ve y cuéntales. Ese hombre, hermano, se paró y fue contando, nada más. Dice, y se fue, así dice la historia, y se fue. Jesús jamás volvió a regresar a Gadara, pero ese hombre, dice, se fue. Y comenzó a publicar en todas esas ciudades de ese lado. Dice, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Dice, y todos se maravillaban. Este es el trabajo que nosotros debemos de hacer. Necesitas contar a la mayor cantidad de gente posible lo que Jesús ha hecho contigo. No escondas tu historia. No la escondas. Por eso has vivido lo que has vivido. Por eso Jesús ha hecho contigo lo que ha hecho contigo. Para que tú lo cuentes. No te avergüences de tu historia. Jesús de ahí te sacó. No te avergüences de tu enfermedad. Jesús de ahí te sanó. No te avergüences de eso que Jesús hizo contigo. Lo hizo contigo para que tú lo cuentes. Para que tú se lo digas a la mayor cantidad de gente posible. O sea, no necesitas decir, como dice Juan 3:16, o ir a cursos de evangelismo. No, nada de eso. ¿Cuántos cursos fue este hombre? ¿A cuántas reuniones fue de avivamiento? ¿Cuánto sabía de la Biblia y de la Torá? ¿Qué hizo nada más? Nada más. Contar lo que ahora él estaba sintiendo. Solamente de eso. Lo que te está pasando. Lo que sientes en tu cuerpo. Lo que sientes en tu mente. Lo real. No le inventes más. Solamente lo real. Di lo real. Y te vas a dar cuenta que así de todo eso que Dios ha hecho contigo, de eso se trata tu vida y de eso se trata tu historia. Cierra tus ojos un momento. Vamos a salir de la transmisión. Me encantaría que los que, si estás mirando este video, no te avergüences de tu historia. Cuéntala. De cómo Jesús tuvo de ti misericordia y Dios te va a usar. Solamente cuéntalo. Vamos, salimos de la transmisión, los demás nos quedamos aquí.